Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, hermanos. Buenos días de nuevo para todos. Espero que tengamos la Biblia ya abierta para continuar el estudio de la palabra de nuestro Señor. En esta mañana vamos a continuar con una serie que iniciamos la semana anterior. Si ustedes recuerdan bien, estuvimos hablando acerca de este tema, hermanos. Este no es el fin de tu historia. Y a manera de introducción, la semana anterior dijimos, ¿quién no se ha sentido deprimido, defraudado, triste? ¿Quién no ha tenido problemas en la vida o aflicciones? Probablemente incluso el día de hoy vamos a tener algún problema en nuestra vida, algo con lo que estamos lidiando, pero algo que dijimos la semana anterior. Y lo decimos hoy de nuevo, los problemas de la vida no tienen por qué definirnos. En ocasiones los problemas y las aflicciones de la vida parece que son tan fuertes que en algún momento queremos renunciar. Ya no quiero continuar adelante. Incluso hay problemas tan grandes en la vida de las personas que llegan y toman la decisión triste, decisión de suicidarse, de quitarse la vida porque no encuentran esperanza, no encuentran razón para seguir adelante. Y en esos momentos, hermanos, hay que recordar, todos nosotros debemos recordar que no es el fin de nuestra historia. Sea cual sea el problema que tengamos en este momento, sea de enfermedad, sea de escasez, sean problemas familiares, sean problemas en el trabajo, sea que estemos desafortunadamente sufriendo la pérdida de un familiar o de un ser querido, cualquiera que sea la circunstancia, este no es el fin de tu historia. La semana anterior nosotros estuvimos hablando en primer lugar, porque este es un estudio de algunos personajes bíblicos, la semana anterior hablamos acerca del rey David. Si recordamos a David, ¿cómo recordamos a David? Probablemente lo primero que viene a nuestra mente es la historia de David y Goliat y cómo David fue victorioso al derrotar a Goliat. Sin embargo, la vida de David no siempre fueron éxitos. De hecho, hablamos de eso la semana anterior, cómo comete adulterio con Betsabé y producto de este adulterio, el hijo que ella va a tener fallece, es muerto. Y David por 7 días hizo ayuno, hizo oración y sin embargo Dios le responde no, el niño de igual forma va a morir. Y después de que el niño muere, lo primero que David hace es entrar al templo, adora a Jehová. Es decir, David entendió con mucho dolor que aunque su hijo había partido, ese no era el fin de su historia y que debía continuar adelante. La segunda historia que consideramos la semana anterior fue acerca de Elías. También parece que tuvo momentos de altos y bajos. En el capítulo 18 de Segunda de Reyes lo encontramos literalmente luchando contra los 400 profetas de Baal y Dios lo hace victorioso. Dios le muestra la victoria, sin embargo, a raíz de esa historia, Jezabel le dice, voy a asesinarte. Elías comienza a huir de Jezabel y al menos en 2 ocasiones en la historia que consideramos la semana anterior, Elías le dice a Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir más. Me siento solo, estoy triste, estoy deprimido hasta la muerte. Todos me han abandonado, solo yo quedo. Y vimos cómo Dios le mostró que no solamente él quedaba, sino que habían más que no habían doblado sus rodillas ante Baal. El día de hoy, hermanos, vamos a considerar un par de historias o un par de personajes más en la Biblia que nos ejemplifican claramente esta frase que hemos querido utilizar. Este no es el fin de tu historia. ¿Quién, hermanos, no ha sido agraviado?
¿Quién no ha sido agraviado? ¿Quién no ha sufrido un agravio de parte de alguien más? O probablemente nosotros mismos hemos sido agravio para alguien más. Cuando hablamos acerca de agravio, ¿cuál personaje viene a su mente? ¿Cuál personaje bíblico cree usted que ha sido o que fue agraviado? Y cuando decimos agraviado, me refiero que alguien nos ha hecho daño, sea físico, emocional o mentalmente, es decir, que alguien haya inventado una calumnia contra nosotros. Bueno, en la historia que quiero que veamos esta mañana, vamos a encontrar a Pablo y a Silas en el capítulo 16 de Hechos. Si usted quiere ir conmigo, capítulo 16 de Hechos, encontramos a Pablo y a Silas. En esta oportunidad los vamos a encontrar en la región de Filipos. Y esta historia, hermanos, empieza con una gran visión, ¿no? En el versículo 6, Hechos capítulo 16, versículo 6, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, a Pablo y a Silas les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Si usted se adelanta, dice el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que en efecto, Pablo y compañía, cuando vio esta visión, dice, enseguida, versículo 10, procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos a ellos el Evangelio. Así que esta historia comienza con una guía de parte del Espíritu Santo para Pablo y su grupo misionero para que fuesen a la región de Macedonia a predicar el Evangelio. Estando ellos en Filipos, comenzaron a predicar la palabra del Señor y en efecto hubo un gran éxito en la predicación del apóstol Pablo. En el versículo 14 vemos cómo Pablo en un día de reposo va y predica a la orilla del río a un grupo de mujeres que se habían reunido a la hora de la oración, y Pablo comienza a predicar, y en esta ocasión Lidia, la vendedora de púrpura, versículo 14, escuchaba atentamente la predicación de Pablo y en efecto dice que fue bautizada. Versículo 15, junto con toda su familia, y le rogó a Pablo y a Silas que se quedasen en casa. Nosotros podríamos ver el contexto de esta historia y podríamos decir, hasta aquí, hermanos, todo ha sido un éxito. La predicación del Evangelio ha sido un éxito. Y nos encanta cuando la predicación del Evangelio es un éxito, es decir, cuando las personas la reciben con agrado. Cuando le decimos a una persona que debe ser bautizada para el perdón de sus pecados, e inmediatamente la persona, en obediencia al Señor, va y se bautiza. Pues eso sucedió en esta historia. Lidia fue bautizada y Pablo continuó predicando el Evangelio. Note, versículo 16, la cosa parece que empieza a cambiar, porque el enemigo siempre va a estar trabajando, el enemigo siempre va a estar ahí haciendo lo que le corresponde. En el versículo 16, Hechos 16, 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Verso 18, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió a aquella misma hora. Encontramos, hermanos, entonces, al apóstol Pablo no solo predicando el Evangelio, sino expulsando un espíritu de adivinación en esta jovencita. Encontramos a Pablo haciendo algo bueno, sin embargo, dice el versículo 19, sus amos, viendo que había salido la esperanza de su ganancia, escuche, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro
ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Vea usted qué curioso. Pablo está haciendo algo bueno, está predicando el evangelio, está expulsando un espíritu de adivinación de una jovencita. Sin embargo, los amos, sus dueños, vieron perdida la ganancia, ¿no? Su fuente de ganancia. Así que inmediatamente agarran a Pablo, a Silas, lo llevan a las autoridades y empiezan a crear, vamos a decir, una mentira, un agravio contra ellos, no solamente con mentiras, sino que vean, hermanos, versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Es decir, esto no solamente fue un agravio emocional, mental, no sé cómo lo quiera llamar, no solamente fue una mentira que se inventaron para hacerle daño a ellos, sino que esto llegó a lo físico. Los tomaron por las ropas, les rasgaron, es decir, le cortaron las ropas, casi que los desnudaron, para decirlo en el buen español, los desnudaron y los azotaron con varas. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros hasta este momento, hermanos? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros de saber que estamos haciendo algo bueno por el Señor, algo que agrada al Señor, y parece que el Señor, parece que el Señor les ha dado la espalda? Les permite que sean ultrajados, que se diga una mentira de ellos, que sean golpeados con varas. La ley judía, escuche bien, la ley judía decía que cuando una persona era castigada o recibía azotes, no podían pasar de 40 azotes. Eso decía la ley judía. Por eso Pablo en ocasiones, cuando describe su sufrimiento, dice: de los judíos he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39, porque los judíos no podían pasarse de 40 azotes. Sin embargo, el castigo que ellos están recibiendo aquí no era de judíos, era de romanos. Quiere decir que los romanos no contaban cuántos azotes estaba recibiendo la persona. Probablemente le golpeaban hasta que ellos querían, probablemente hasta que veían esa espalda ya destrozada, ya con muchos moretones. Es que a veces uno solamente lee entre líneas y uno lee aquí: oh sí, les quitaron la ropa, perdón, y ordenaron azotarles con varas. Nada más ahí leemos: qué triste lo que les pasó. Pero si uno se pone a pensar con detenimiento, imagínense cómo tenían o cómo les quedó a ellos ese cuerpo, esa espalda, esos brazos, esas piernas. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un fuerte agravio que yo creo que como cristianos, tal vez me equivoque, pero yo creo que nunca hemos recibido tal cosa. A mí nunca nadie me ha azotado con varas por ser cristiano o por predicar. ¿A ustedes sí? No sé. Pero no solamente esto, la historia no termina ahí. Dice que lo llevaron a la cárcel. Versículo 23 dice: después de haberlos azotado mucho, y vea la palabra mucho, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los cuidase o que los guardase con seguridad. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar, hermanos? ¿Cómo nosotros debemos comportarnos cuando alguien nos agravia? Hasta este momento, soy sincero, yo estaría llorando, quizás estaría quejándome con Dios, quizás estaría pegando gritos, renegando, pero el versículo 25, voy a leer el 24, pero el versículo 25 nos da un gran ejemplo a nosotros en nuestra vida. Verso 24 dice: el cual, el carcelero, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Es decir, Pablo y Silas están golpeados, maltratados, sabiendo que mintieron contra ellos en una cárcel de pies y manos con grilletes. ¿Y qué hacen ellos en ese momento? Versículo 25 dice: a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia, hermanos! Que nos demuestra cómo debemos nosotros actuar cuando nosotros estamos siendo agraviados por alguien más. Una vez más, yo en esa cárcel estaría llorando, quejándome con Dios y diciéndole ¿por qué a mí? ¿Por qué permitiste esto si yo estoy haciendo algo bueno? Etcétera, etcétera. Pero ellos dicen, cantaban y oraban al Señor. Pero no cantaban cualquier cosa, no cantaban una ranchera, no estaban cantando reggaetón, no estaban cantando nada de esto, cantaban himnos, dice el texto. Cantaban himnos a Dios, es decir, ellos literalmente estaban alabando a Dios en esta ocasión. ¿Cuáles serían esos cantos? ¿Cuáles serían esos cantos que ellos estaban entonando? Gracias, Dios, por tu bondad. Yo no lo sé, yo no sé cuáles himnos estaban ellos cantando. O si estaban cantando grande gozo hay en mi alma hoy, como cantamos nosotros. Es que es bonito cantar al Señor cuando estamos felices y estamos pasándola bien y decir grande gozo hay en mi alma hoy. Pero cuando estamos siendo agraviados, cuando alguien nos ha hecho mal, como ellos, los acaban de ultrajar, mintieron contra ellos, le quitaron la ropa, los golpearon, los metieron en la cárcel. ¿Por qué? Por haber estado predicando el Evangelio. ¿Qué oraban Pablo y Silas? El texto dice que cantaban y oraban, pero ¿qué estaban ellos orando? Ciertamente nosotros vemos el resto de la historia y entendemos que Dios tenía un plan establecido para Pablo y Silas, y ese era de predicar el Evangelio también en la cárcel. Pablo y Silas buscaron a los demás en vez de sí mismos. Es decir, vino después un gran terremoto. El carcelero, pensando que los presos habían huido, quería quitarse la vida, pero Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Pablo pudo haberse enfocado más en él, Silas pudo haberse enfocado más en él, pero no lo hicieron. También buscaron a los demás y no dejaron que el carcelero se hiciese daño. Es magnífico ver la gran pregunta de este hombre carcelero. En el verso 29 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le hablaron a ellos de Jesucristo. En el versículo 30 al versículo 34 vemos la respuesta de ellos. Pablo y Silas contestan, ¿quieres ser salvo? Debes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y serás salvo tú y tu casa. Enseguida le hablaron a él y a los que estaban con él, es decir, a su familia, a su casa, le hablaron la palabra del Señor, y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas y note por favor, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Nosotros no podemos dejar de maravillarnos al ver el plan de Dios para Pablo y Silas. Pablo y Silas llegaron a un momento en esta historia que entendieron que ese no era el fin de la historia de ellos. Es decir, si hubiesen estado en la cárcel quejándose y llorando y temblando y echándose a morir, quizás el propósito de Dios no se hubiese cumplido. Pero esta historia, hermanos, del capítulo 16 de Hechos, termina especialmente en el versículo 40, después de que ellos son sacados de la cárcel,
En el versículo 40 dice, saliendo de la cárcel, ¿qué fue lo primero que hicieron Pablo y Silas? Yo me los imagino todavía golpeados, obviamente con los moretones, el dolor físico, pero saliendo de la cárcel, entraron, dice, en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Por qué leo este texto? ¿Quién está consolando a quién en el versículo 40? Cuando ellos salen de la cárcel, se van a la casa de Lidia. Lidia fue la primera que se convirtió en esta ciudad. Versículo 14. Y dice el texto que ellos consolaron a los hermanos. ¡Wow! No dice que los hermanos consolaron a Pablo y a Silas. No, ellos más bien consolaron a los hermanos. Es tremendo, hermanos, esta historia. ¿Por qué? Porque nos enseña que en ocasiones nosotros queremos enfocarnos en nosotros. Es decir, nosotros somos los que merecemos ser atendidos porque nosotros hemos sido los agraviados, a nosotros nos han hecho daño y es fácil a veces caer en esta posición del yo. Yo necesito que me consuelen, yo necesito que me atiendan, yo necesito que me busquen, yo necesito ánimo porque estoy sufriendo, pero Pablo y Silas no están haciendo eso acá. A pesar de su dolor emocional, físico, mental, lo que usted le quiera llamar, ellos salen de la cárcel con el propósito de animar a los hermanos. Ellos entendieron que la historia para ellos no había terminado, que ese no era el fin de la historia de ellos. Es decir, están pasando por una situación difícil, sí, están en la cárcel, están golpeados, pero ese no es el fin. Dios tiene un plan para ellos. Lo entendieron claramente. Hermanos, las pruebas de la vida no tienen por qué definirnos a nosotros. Sí, hoy puede que estemos sufriendo, mañana puede que vamos a tener enfermedad, mañana puede ser que vamos a tener escasez, yo no lo sé, porque son cosas que son parte de la vida, pero no podemos ni debemos echarnos a morir y entristecernos y decir hasta aquí llegó todo, ya no quiero seguir, quiero renunciar. No, hay más que nosotros podemos hacer por Dios. En esos momentos de dificultad, preguntémonos, ¿qué quiere el Señor que yo aprenda? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta congregación? ¿Por qué el Señor me ha permitido estar en esta situación difícil? ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda? Encontremos algo simple para hacer y marcar la diferencia en las personas que están a nuestro alrededor. Asegurémonos de estar haciendo lo que a Dios le agrada para ir al cielo. La segunda historia, hermanos, o el segundo caso que quiero presentar en esta mañana, en esta breve meditación, es acerca de el final, sígame en este particular, por favor, el final de la vida del apóstol Pablo. ¿Alguna vez ustedes se han sentido defraudados, hermanos? Piense por un momento, haga un poquito de memoria. ¿Alguna vez usted se ha sentido defraudado por parte de alguien? Puede ser alguien de su familia, puede ser un jefe, puede ser alguien en su trabajo, puede ser incluso alguien en la iglesia. Recientemente me he sentido defraudado por una familia a la que yo apreciaba mucho y aprecio mucho, pero siento que hicieron algo que me defraudaron. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido defraudados, y cuando decimos defraudados me refiero decepcionados de algo que nos han hecho o de alguien a quien consideramos alguien cercano a nosotros, un amigo, un familiar. Pues fíjese, cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo, si gustan ir conmigo,
Les prometo que ya casi termino, hermanos, esta meditación. Pero en 2 de Timoteo encontramos, por contexto, si me siguen, encontramos las últimas palabras del apóstol Pablo. 2 de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de morir. Pablo sabía que el tiempo de su muerte había llegado. Yo quiero que lo vea conmigo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. 2 de Timoteo 4, 6, Pablo dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía exactamente que la hora de su muerte había llegado. Y por esta razón, como él entiende que está pronto a morir, Pablo entiende que debe escribirle estas palabras al joven predicador Timoteo. Me encanta porque él dice, he peleado, estoy listo para morir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo sé que me está guardada por eso la corona de justicia, la cual el Señor me dará a mí. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Versículo 9. Pero después de decir estas palabras a Timoteo, que él está listo para la muerte y que sabe que el Señor le dará la corona de vida porque ha guardado la fe, note en el versículo 10, como dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Verso 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo llegó en un momento en su vida a sentirse solo. De hecho, en este contexto él dice, todos me abandonaron. En el versículo 14, si usted lo puede ver, él habla acerca de Alejandro. Alejandro dice, el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Hermanos, ¿cómo es la visión? ¿Cuál es la perspectiva de Pablo para con sus enemigos? ¿Qué es lo que Pablo le pide o cuál es la idea que Pablo tiene en su mente para las personas que le han hecho mal? Por favor, no se pierda, no pierda de su mente esta visión o esta idea que le quiero compartir. ¿Qué es o cuál es la perspectiva que nosotros debemos tener en nuestra mente cuando alguien nos ha defraudado? Cuando alguien nos ha fallado o nos ha hecho mal. Léalo conmigo, por favor, de nuevo en el versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es decir, Pablo le delega en esta ocasión toda la responsabilidad, toda la autoridad al Señor y dice, esos que me han causado mal, como Alejandro, el Señor le pague. Y es muy importante para nosotros reconocer eso porque en ocasiones queremos nosotros pagar, queremos nosotros defendernos, queremos nosotros ser los que nos cobramos esas deudas, pero Pablo nos enseña esta mañana que esto no debe ser así. Pablo decidió dejar que el Señor se ocupara de sus enemigos. En el versículo 14. Es decir, si usted dice en esta mañana o en este momento que usted está observando esta enseñanza, usted dice, fulano o mengano o sutano me han causado mal, me han defraudado. Hagamos nuestras o haga suyas, por favor, las palabras de Pablo. Y en oración diga, el Señor les pague conforme a sus obras. Pablo entendió que ese no era el fin de su historia. Quizás humanamente estaba listo para morir. Quizás en esta tierra él iba a dejar de existir, pero no era el fin de su historia. Note cómo
En el versículo 16 encontramos un contraste, hermanos. En mi primera defensa, dice el versículo 16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Piense por un momento en esa frase. Enfoquémonos en esa frase. Hubo dos ocasiones en las que Pablo estuvo preso en Roma. Cuando está escribiendo segunda de Timoteo, la segunda vez. Es por eso que él dice, en mi primera defensa, unos 5 años antes, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. E incluso Pablo dice, todos me desampararon. Nadie estuvo a mi lado. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Alguna vez usted se ha sentido solo o sola? Que sus familiares, sus amigos, todo le han abandonado y que usted está enfrentando esa situación solo. Yo me he sentido ahí. En ocasiones yo me he sentido solo. Siento que me han defraudado, que los que yo consideraba mis amigos me abandonaron y me dejaron en un momento crucial sabiendo que me dejarían solo y me han dejado solo en mi ministerio, en la congregación, en muchas ocasiones. Pero yo leo esta historia y digo, yo no soy el primero ni seré el último. Pablo dice que a él, todos sus colegas, estamos hablando de todos los que trabajaron con él en algún momento, dice, en su primera defensa lo abandonaron, lo desampararon, lo dejaron solo, a menos humanamente hablando. Pero ¿qué es lo que Pablo dice al final del versículo 16? No les sea tomado en cuenta. Encontramos un contraste aquí. En el versículo 14, refiriéndose a sus enemigos, Pablo dice, el Señor les pague a ellos. Pero en el versículo 16, refiriéndose a sus amigos, a sus hermanos que lo abandonaron, Pablo dice, Señor, no les tomes en cuenta. No les tomes en cuenta esto que ellos hicieron. Ustedes ven un contraste. Cuando habla de sus enemigos, dice, Señor, págales conforme a sus obras. Pero cuando es de sus amigos, de sus hermanos, más bien Pablo ora al Señor y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, esta falta. Ya yo lo olvidé, para mí no hay ningún problema, para ti tampoco, Señor. ¿Y sabe por qué creo que Pablo tiene esa perspectiva? Porque en el versículo 17, en realidad Pablo se dio cuenta que aunque humanamente hablando, se sintió solo, nunca estuvo solo. En el versículo 17 dice, pero el Señor, todos me desampararon, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor, verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado, pero el Señor me dio fuerzas para que fuese cumplida en mí la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Hermanos, a usted le han defraudado, se ha sentido solo. Yo he estado ahí. Pero entendemos nosotros lo que Pablo está diciendo acá, o no solo lo entendemos, lo hemos experimentado. De decir, sí, muchos me han abandonado, hasta mi familia me ha dejado solo, pero el Señor siempre ha estado a mi lado. Nunca me ha abandonado el Señor. Humanamente todos se han ido, pero el Señor está a mi lado. Y Pablo entendió que el Señor había estado siempre con él en tiempos difíciles para su propio bien. Dice, fui librado por eso de la boca del león. Y no solamente eso, sino que el Señor estuvo a mi lado porque Él quería que yo predicase la palabra incluso entre los gentiles. Note la perspectiva de Pablo. Así como dijo el salmista, aunque ande en valle de muerte o de sombra, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo.
¿Por qué he citado este salmo? Precisamente por lo que dice Pablo en el versículo 18. Fui librado de la boca del león y el Señor me librará. No solo me ha librado hasta este momento, sino que me librará, verso 18, de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, hermanos, nos librará del mal para finalmente llevarnos al cielo. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Lo creemos? ¿Lo entendemos? ¿Lo atesoramos en el corazón? Lo podemos decir con convicción. Sí, hoy me siento solo. Saben, yo me he sentido defraudado, me siento triste, pero no estoy solo. Y sé que el Señor está conmigo, que el Señor no me desamparará, me cuidará, me llevará por el buen camino, porque Él me quiere preservar para su reino celestial. Y por todo eso Pablo dice al final del versículo 18, a Él, a nuestro Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Aún en momentos cercanos a su muerte, Pablo dice, este no es el fin de mi historia. Este no es el fin de mi historia. Porque si Dios quiere que yo muera hoy, si Dios quiere que usted muera hoy, incluso eso no es el fin de su historia. Usted nunca dejará de ser Dios, lo llevará a la eternidad. Ese es el propósito, el fin realmente de lo que Dios tiene en su plan. Las pruebas de la vida, hermanos, no tienen por qué definirnos. Hay mucho más que nos está por delante, que nos espera por delante. Hay muchas razones por las cuales seguir aquí. Hay una familia con la cual podemos compartir, hay hijos a los cuales debemos criar, hay generaciones que debemos cuidar, hay mucho trabajo que hacer en la iglesia del Señor. Es decir, en esos momentos difíciles, pregúntese, ¿qué puedo hacer yo por el Señor? ¿Qué puedo yo hacer por la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que estoy aquí? Tratemos, hermanos, yo sé que es difícil, tratemos de no enfocarnos en el problema que tenemos hoy. Tratemos de no enfocarnos en eso y enfocarnos más en qué quiere el Señor que yo haga o por qué el Señor me permite estar en esta situación. Asegurémonos todos de poder estar apuntando hacia el cielo porque ese será nuestro destino final. Yo creo que todos podemos decir que hemos pecado, que somos pecadores. Hemos pecado, hemos errado en algún momento de nuestra vida, pero aún en esos momentos de pecado no es el fin de nuestra historia tampoco. Porque Dios ha provisto un plan para que podamos ser salvos. El Señor quiere que creamos que Jesús es su Hijo, que lo aceptemos en nuestro corazón. El Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos nuestra fe en Él y que seamos sumergidos en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. Cuando salgamos de esas aguas, pues el Señor espera que seamos fieles a Él, que caminemos con Cristo diariamente y que perseveremos en la vida cristiana, entendiendo que cualquier situación en la que estemos no es el fin, hermano, no es el fin de nuestra historia. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a cerrar esta enseñanza, vamos a estar viendo la conclusión de este tema. Espero que todos podamos ir adelantándonos y que estemos emocionados por escuchar un par de historias más que debemos compartir con ustedes. Y espero que pues esta meditación también sea de sermón para todos ustedes y lo apliquemos esta semana que salimos al trabajo, a la escuela, al supermercado, donde quiera que estemos. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo
dejar su santo.